a todos. En esta nueva clase del módulo 1, lo que vamos a analizar son los derechos reales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como primera medida tenemos que recordar que la legislación de los derechos reales es a veces incluso materias en todas las carreras de abogacía del país, por lo cual se dicta en un semestre entero y esto es una sola clase. Por lo que vamos a intentar realizar es un análisis íntegro de cada uno de estos derechos con sus particularidades propias, haciendo énfasis en alguna nota particular o en la característica general de cada uno de estos derechos en particular. Como primera medida, y a los fines de introducirnos en este tema, debemos decir qué son los derechos reales. Es por ello que nosotros pensamos en la definición que establece la doctora Mariani de Vidal, la cual establece que los derechos reales es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas son sustancialmente de orden público y regulan una relación directa entre una cosa, que es el objeto de los derechos reales, y una persona, que es el sujeto activo. Que esta relación previa publicidad lo que va a hacer es obligar a las personas de la sociedad a abstenerse de atacar a esta relación o a estos derechos reales. Y en caso de que las mismas sufran algún ataque, va a brindar las facultades de persecución y preferencia. Vamos a desglosar un poco esta definición, arrancando porque dice un derecho absoluto de contenido patrimonial. Si pensamos en la relación siempre tripartita del derecho, nosotros veíamos originalmente que los derechos podían ser faz extrapatrimonial, que son los derechos personales, como el derecho al nombre, al estado civil, a la libertad, a la intimidad. Después están los derechos de faz patrimonial, que dentro de ellos encontramos los derechos personales u obligaciones, que no son inherentes a esta clase en particular, y los derechos reales, que son de contenido plenamente absoluto entre una persona, que es el sujeto, y una cosa, una relación directa e inmediata. Y por el otro lado tenemos los derechos que tienen una faz patrimonial y una extrapatrimonial, o derechos mixtos, que son los de propiedad intelectual, que son derechos de autor, invenciones, patentes, modelos de utilidad y todo lo referido a propiedad intelectual. Entonces decíamos, es un derecho absoluto de contenido patrimonial. Dice cuyas normas son esencialmente de orden público. ¿Por qué? Porque si pensamos en las obligaciones o en los derechos personales, nosotros vemos que existen tanto derechos personales como relaciones entre las personas se crean. Hay un acreedor, un deudor y una prestación debida. Siempre que no se viole el orden público, ni la moral, ni las buenas costumbres, se puede hacer muchísimas relaciones con ese límite. En cambio, los derechos reales respetan un principio que se llama numerus clausus. ¿Qué quiere decir este principio? Que tanto la enumeración de los derechos reales como sus características esenciales se encuentran tipificadas en la ley. Todo aquello que no se encuentre tipificado es nulo de nulidad absoluta, es decir, no puede haber una creación judicial de un derecho real, ni se puede modificar. Por ejemplo, nosotros vamos a ver posteriormente que en el derecho de superficie existe un plazo máximo de 50 o 70 años según la modalidad. No podemos constituir un derecho de superficie por 120 años. Es decir, todos los derechos reales contemplados son los enumerados en el Código Civil y Comercial, y además sus características esenciales ya están allí establecidas. No pueden ser modificados ni unilateralmente, ni por acuerdo de voluntades, ni tampoco judicialmente. Posteriormente dice que previa publicidad. ¿A qué se debe esto? Establece una relación directa e inmediata entre un sujeto y una cosa, ya lo dijimos. Esto es el objeto, que es la cosa, que puede recaer sobre cosas que tienen en el comercio, individualizadas, y un sujeto, que es el sujeto activo, aquel que tiene el derecho real. Por ejemplo, yo soy dueño de una casa, el objeto es la casa, y yo soy el sujeto activo, yo poseo ese derecho real de dominio. Que previa publicidad obliga a la sociedad. ¿Por qué? Porque los derechos reales tienen que darse a conocer. Nadie puede exigir que alguien respete algo que no conoce. Entonces vamos a ver, cuando veamos título y modo, que todos los derechos tienen una forma de exteriorizarse, ya sea un modo posesorio o un modo inscriptorio. Esto tiene que ver con el nacimiento del derecho, si nacen con la posesión o nacen con la inscripción. Pero, a su vez, lo que establece es que puede sumarse un requisito extra, que es la registración de ese derecho a los fines de su oponibilidad, que es esto de que previa publicidad todos deben respetarlo. ¿Qué quiere decir? Yo compro una casa, adquiero una casa, pago el precio, hago la escritura, me entregan la llave, es decir, la posesión. El derecho real ya nació. ¿Por qué? Porque yo he juntado título y modo, he hecho la escritura
y he adquirido la posesión del bien. Es un modo posesorio. No obstante, para que los terceros respeten ese derecho, yo tengo que ir a un registro, que es el Registro General de la provincia, e inscribir esta compraventa. Recién ahí esto va a ser oponible a terceros. Si no, por ejemplo, supongamos, Pedro me vende la casa a mí. Hacemos la escritura, yo le pago el precio, pero no la escribimos en el registro. Al mes me llega una notificación de que a Pedro lo han embargado y le han hipotecado esta casa. ¿Por qué? Porque fueron al registro, vieron que la casa seguía a nombre de Pedro porque nosotros no habíamos hecho la inscripción y anotaron esta hipoteca. En ese caso yo no voy a poder oponerles la venta. ¿Por qué? Porque yo no la hice pública. Esto tiene que ver mucho con los principios registrales que vamos a ver en la próxima clase. Y por último, lo que establece es que ante una violación da las facultades de persecución y preferencia. La persecución es seguir el bien a manos de quien lo posea. Vamos a ver si, por ejemplo, era un bien mío que se lo vendieron de mala fe o ilegítimamente a una persona, yo puedo hacer las acciones que sean necesarias para recuperar la posesión o el derecho sobre ese bien. Y de preferencia es con respecto al cobro del producido. Por ejemplo, si es mío el derecho, si se ejecuta de alguna manera, yo tengo derecho a la prioridad sobre ese crédito. Bien, ahora decíamos que para adquirir estos derechos reales es necesario el título y el modo. ¿Qué es esto? El título es lo que responde a la pregunta de cómo o por qué vine a ser titular de ese derecho real. Y tenemos un título formal y un título material. El título material puede ser el acto jurídico, el hecho jurídico o la ley. Es lo que establece por qué o en razón de qué yo voy a ser titular de ese derecho real. Y en cambio, el título formal es la forma o el continente que contiene eso. Les pongo un ejemplo. Vamos al al derecho de dominio sobre una casa. Siempre lo más común es que al momento de comprar una casa se firme previamente un boleto de compraventa. ¿Este es el título suficiente para adquirir el derecho de dominio? No. El título suficiente para adquirir el derecho de dominio sobre un inmueble es la escritura traslativa de dominio. Por consiguiente, ¿cuál es el título material? Es el hecho jurídico o el acto jurídico de compraventa que se da formalmente a través de la escritura. Y el modo es aquello de cómo se da a conocer o cómo se complementa este título para que nazca el derecho real. Tenemos el modo posesorio o el modo inscriptorio. En el caso de los inmuebles, el modo es posesorio. Yo pago el precio, hago la escritura, me entregan la llave, entro en posesión y el derecho real ya nació. No confundamos esto con la inscripción a los fines de la oponibilidad, que es lo que les explicaba anteriormente. En cambio, el modo inscriptorio es el que dice que además de la posesión, para que nazca el derecho real, se requiere la inscripción en el registro, es decir, esta adquiere carácter constitutivo. ¿En qué caso se da esto? El principal y el más común es el caso de los automotores. Yo puedo firmar un 08, puedo entregar el auto, puedo cobrar el precio, que si esa venta no se inscribe en el registro de la propiedad automotor, el auto sigue siendo de mi propiedad. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta por los fines de su responsabilidad. Es decir, muchas veces en la práctica, ¿qué pasa? Se firma el 08, se entrega la llave, se cobra el precio y ya está. Pero si esta persona que tiene el auto ahora choca, posteriormente, esa responsabilidad va a recaer en la persona que en el registro esté como titular. Es decir, que si no se hizo la inscripción traslativa de dominio en el registro, el responsable sigue siendo el vendedor. Esto ténganlo muy en cuenta. ¿Qué otros registros tienen carácter constitutivo? Los caballos pura sangre de carrera, no cualquier caballo, sino pura sangre de carrera. Y además, las palomas mensajeras. Creación o no, todavía existen registros de palomas mensajeras porque se usan para generalmente competiciones recreativas o alguna competición de este estilo. Entonces, esos tres registros son constitutivos. Hasta que no se haga la inscripción, no nace el derecho real. Otro punto a tener en cuenta importante con respecto al título y el modo es la facultad de convalidación que se establece respecto a los derechos reales. Esta está en el 1895 y que establece la convalidación. La convalidación establece que si una persona transmite un derecho sobre una cosa que no posee, en principio esa transferencia no tendría valor. ¿Por qué? Porque el principio de que nadie puede transferir un derecho mejor ni más extenso del que posee. Sin embargo, dice que si luego adquiere esa cosa, ese derecho va a quedar convalidado. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un auto,
o una casa, supongamos, que es de María. Yo la estoy ocupando, decido de mala fe vendérsela a Juan. ¿Qué pasa? Esa venta en principio no tendría ningún valor. Pero si yo luego le compro la casa a María, convalido esa transferencia que le hice a Juan. Es decir, se entiende que esa transferencia que yo le hice a Juan va a quedar convalidada porque yo aquí he adquirido la cosa sobre el que hice ese derecho real. Entonces se va a considerar que ese derecho fue transmitido perfectamente desde el momento de la compra inicial hacia Juan. Existe un único derecho real en el cual no aplica el instituto de la convalidación y es en la hipoteca. En ese derecho real no aplica la convalidación. Otro punto a tener en cuenta, que lo vamos a tocar muy rápidamente, ya que todos lo conocen, pero es a los fines de poder diferenciarlo con los derechos reales, son las relaciones de poder. Tengan en cuenta que existen relaciones o situaciones que tienen menor fuerza o valor jurídico que un derecho real, y son las relaciones de poder. Dentro de ellas encontramos a la posesión y a la tenencia. ¿Qué es la posesión? La posesión es cuando una persona tiene el corpus, es decir, posee el contacto directo o la posibilidad de tener ese contacto directo con la cosa, y además el ánimo de comportarse como dueño, pero sin embargo no tiene un derecho real. Falta algo para ese derecho real. Por ejemplo, volvamos al caso de la casa. Si yo he firmado un boleto de compraventa, pasa mucho en los departamentos, me han entregado la posesión, es decir, me han hecho entrega del bien, la llave, yo estoy viviendo, pero no he firmado la escritura, yo no tengo un derecho real, porque el título todavía no está. Yo simplemente tengo una posesión, tengo corpus y tengo ánimos. Y la tenencia, por otro lado, es aquella donde tengo el corpus, tengo el bien, tengo la posibilidad de contacto, pero no tengo el ánimo, es decir, reconozco en alguien más un derecho mejor. ¿Cuál es el caso más típico? El del inquilino. Yo estoy en contacto con el bien, pero sé que hay un dueño, un propietario o alguien que me lo está alquilando. Después, al momento de ver relaciones de poder, también se mencionan distintas clasificaciones que no tienen fuerza legal, como puede ser la yuxtaposición local, que es la primera, la más básica, es el contacto involuntario entre una persona y un objeto. Siempre se pone el caso o el ejemplo del preso con el grillete en la pierna, no hay voluntariedad de tenerla, ni siquiera está contemplada en nuestro Código Civil y Comercial, pero se menciona como la primera categoría. Y después están lo que son los servidores de la posesión, que son personas que están en contacto con determinados bienes, ya sea por una situación de hospedaje, hospitalidad o dependencia. Después viene la tenencia en orden creciente de fuerza legal y la posesión. Luego de ello, recién ahí aparecen los derechos reales. Lo que vamos a hacer a continuación es enumerar y hablar un poco de cada uno de estos derechos reales en forma muy sucinta, muy pequeña, para aunque sea dar las características y lineamientos de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los derechos que enumera nuestro Código Civil y Comercial de la Nación? Tenemos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los cementerios privados, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el derecho de superficie, y después vienen los derechos reales sobre cosa ajena, de uso y disfrute, que está el usufructo, el uso y la habitación, y de garantía, que está la hipoteca, la prenda y la anticresis. Esos son todos los derechos reales que están enumerados en nuestro Código Civil y Comercial. Si tenemos en cuenta el numerus clausus, ningún otro derecho real existe en nuestra legislación. Perdón, cuando dijimos los de uso y disfrute, es usufructo, uso, habitación y servidumbres. Me olvidé mencionarlo antes de finalizar. Entonces, repasando, está dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, cementerio privado, tiempo compartido, los derechos superficie y los derechos reales sobre cosa ajena, uso, usufructo, habitación y servidumbre, e hipoteca, prenda y anticresis. Esos son todos los derechos reales contemplados en nuestra legislación. Tengan en cuenta que con la modificación del Código Civil y Comercial de 2015 se introdujeron las nuevas manifestaciones de la propiedad como derechos reales que antes existían en leyes particulares como la 13.512, pero se introdujeron como derechos reales autónomos, que son los conjuntos inmobiliarios, que básicamente son los countries, el derecho de tiempo compartido, el derecho de superficie y el derecho de propiedad horizontal. Vamos a arrancar primeramente con el derecho de dominio
en el Código Civil y Comercial. El derecho de dominio es el derecho más perfecto que se posee y el único que otorga facultades plenas. Es el derecho real que otorga la facultad de usar, gozar y disponer, tanto jurídica como materialmente, de una cosa. ¿Qué es lo importante de este derecho de dominio? Que el mismo, primeramente, se presume perfecto, es decir, que otorga todas las facultades. Es absoluto, es exclusivo y es exclusivo o excluyente, y además es perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Es absoluto porque otorga el mayor número de facultades, decíamos usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de la cosa. Yo tengo un bien, lo puedo vender, es decir, lo puedo disponer materialmente, puedo disponerlo jurídicamente hipotecándolo, puedo usarlo, puedo gozarlo, puedo dar el usufructo, puedo dar el uso, puedo hacer lo que yo quiera sobre ese bien. Siempre tengan en cuenta que más allá de que tenga estas facultades absolutas, no es que se pueda hacer cualquier cosa porque existen límites, tanto administrativos como por relaciones de buena vecindad, como vamos a ver en un ratito. Además es exclusivo o excluyente porque no puede haber dos personas reclamando el mismo derecho real sobre la misma cosa, el mismo derecho real de dominio sobre la misma cosa. Ojo, y acá vamos a hacer una breve distinción con el derecho de condominio. ¿Por qué? Porque me pueden decir, bueno, sí, pero si yo compro un auto con mi hermano, cada uno es dueño del 50% del valor. Eso sería un condominio, porque cada uno tiene una cuota parte indivisa o ideal sobre el bien. En cambio, lo que acá yo digo es que no puede haber dos personas que reclamen el 100% de ese auto al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir que es exclusivo. Y eso es lo que otorga el derecho a excluir a cualquier persona que quiera entrometerse o introducirse o acabar con este derecho de dominio del titular. Y además es perpetuo porque no se extingue por el paso del tiempo. Siempre tengan en cuenta, y acá es un punto muy importante, el límite de la usucapión o la prescripción adquisitiva. Es decir, si vos no utilizas el bien durante un cierto límite de tiempo establecido por la ley, que pueden ser 10 o 20 años, dependiendo si es una prescripción breve o larga, ahí sí vas a perder el derecho de dominio. Pero si no, vos podés tenerlo eternamente, ni siquiera usarlo, y asimismo no se va a extinguir por el paso del tiempo. Decíamos, por un lado, el dominio perfecto, que es este, que tiene los tres caracteres, todo está perfectamente delimitado, amplias facultades, uso, goce y disposición jurídica y material, pero puede ser que sea el caso de algún dominio imperfecto. ¿Cuáles son los supuestos de dominio imperfecto? Existen tres. Está el dominio revocable, el dominio fiduciario y el dominio desmembrado. ¿Qué es cada uno de ellos? El dominio revocable es aquel que está sujeto a una condición o a un plazo. Supongamos, yo te doy mi biblioteca, yo te la presto, pero la misma es hasta que te recibas. Es decir, vos tenés un dominio sobre la biblioteca, pero es revocable. ¿Por qué? Porque el día que te recibas vas a tener que restituir ese bien. O está sujeto a un plazo, el plazo máximo de 5 años. Todos estos casos son casos de dominio revocable. El fiduciario es aquel dominio que está sujeto a un fideicomiso. No sé si recuerdan brevemente el fideicomiso del contrato mediante el cual un fiduciante otorga bienes a un fiduciario para que éste los administre en beneficio de una persona denominada beneficiario y que al final del contrato estos bienes van a ser transmitidos a un fideicomisario. Entonces, en este caso, ¿sobre quién recae el dominio fiduciario o el dominio imperfecto? Sobre el fiduciario, justamente, es aquel que tiene el derecho de dominio, pero solamente puede hacer lo que lo habilita el contrato. No puede excederse de esas facultades, tiene esos fines, es decir, tiene un dominio imperfecto. Y el desmembrado es aquel dominio que se tiene sobre un bien que está sujeto a carga o gravámenes reales. Caso más típico, yo decido hipotecar mi casa, yo sigo teniendo el derecho de dominio, pero ahora mismo un derecho de dominio desmembrado, ¿por qué? Porque está hipotecado, mis facultades están mermadas por esta hipoteca. Cuestiones importantes del dominio. El dominio se extiende tanto al subsuelo como al espacio aéreo, es decir, yo tengo un derecho de superficie, un inmueble, un lote de terreno de 360 metros cuadrados, tanto el subsuelo como el espacio aéreo me pertenecen también el dominio. ¿Por qué esto? Porque puedo hacerlo y es importante para relacionarlo con lo que veíamos de la expropiación. A mí me pueden expropiar el subsuelo, que es de mi pertenencia por el derecho de dominio, y sigo teniendo la superficie y el espacio aéreo. ¿Y el espacio aéreo por qué? Porque se puede utilizar siempre y cuando no se violenten regímenes especiales o límites administrativos. Les pongo un claro ejemplo. Había una vez una persona que tenía una radio en una localidad de las sierras
y él decía que podía tener la radio porque las ondas eran su espacio aéreo. ¿Cuál fue el problema? Que las ondas de su radio en el espacio aéreo interferían con el satélite de un aeropuerto de Mendoza. Por consiguiente, más allá de que era suyo el derecho de dominio, lo obligaron a cerrar esta radio que tenía. Otra cuestión es que el derecho de dominio hace presumir que todo lo plantado, forestado, construido en la superficie de la cual una persona es titular es de esa persona. Se llama principio de superficie solo cedit, es decir, todo lo que está sobre esa superficie se presume realizado por uno y de su pertenencia. Esto tiene mucha relación por ahí en los problemas o en los trámites de familia donde se reclaman diversas cosas. Generalmente el que es titular de la tierra se presume que es titular de las construcciones. Por último, como dijimos, el derecho absoluto, pero siempre tiene que ser ejercido dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son estos límites? Principalmente administrativos, tienen que ver con temas de construcciones, vistas, luces, relaciones de vecindad y además cuestiones administrativas como por ejemplo, aunque no tengan mucho fundamento práctico en el día de hoy, todavía existe un límite administrativo que se denomina camino de sirga, que son que los inmuebles que son ribereños, es decir, que están en la ribera de un curso de agua, deben dejar una fracción de 15 metros para que se tiren los barcos. Esto era una cuestión que estaba anteriormente, que ha quedado todavía en el nuevo código. Antes era mayor, la extensión eran 45 metros, ahora se redujeron a 15 solamente, pero siguen existiendo estas cuestiones de limitaciones administrativas. Eso es básicamente el derecho de dominio o el único que otorga las facultades plenas. El siguiente derecho que vamos a analizar es el derecho de condominio. El derecho de condominio es esto que les decía. Acá es un derecho real sobre una cosa, pero en donde existen pluralidad de sujetos sobre el mismo bien y cada uno de ellos posee cuota parte ideales sobre la misma. Entonces, ¿qué tenemos en este derecho o cuáles son las características propias de este derecho? Pluralidad de sujetos, por lo menos dos o más. Unidad de objeto es un único objeto y además cuota partes ideales. Caso más típico el que les decía, compramos un auto con mi hermano, 50% para cada uno. Esto es un condominio. Punto importante, como les decía, cuando vamos a hacer por ejemplo esto del auto con mi hermano, en el 08 nos hacen poner, es decir, 50% para uno, 50% para el otro, 60-40, 70-30 o lo que sea. Si en el título no consta qué porcentaje de propiedad le corresponde a cada uno, se presume que son partes iguales. Es decir, si nada dice, se presume que es 50 y 50. ¿Qué es lo importante del condominio? El tema de las facultades. Cada condomino sobre su cuota parte indivisa puede hacer absolutamente lo que quiera. Tiene amplias facultades, la puede vender, la puede grabar, puede constituir derechos, puede hacer lo que quiera sin necesidad ni consentimiento de los demás condóminos. Es decir, tenemos un campo, somos 4 hermanos, yo tranquilamente puedo vender mi parte del campo sin necesidad de consultarle a los otros condóminos. Lo que no puede hacer ninguno sin el consentimiento del otro es arrojarse actos de propiedad como si fuera el único dueño. Para ello sí necesita el consentimiento. Sobre la cosa común, el uso es compartido, es decir, yo tengo un 25% de ese campo en el ejemplo, pero puedo usar y gozar la cosa ampliamente. Puedo ir al campo todas las veces que quiera, puedo utilizarlo, puedo sembrar, cosechar, lo que sea. Si hay frutos, se presume que le corresponden en partes a su título, a su porcentaje, es decir, somos 4 hermanos, hay frutos, le corresponde un cuarto a cada uno o el porcentaje que nos corresponda a cada uno. Punto importante el tema de los gastos y las mejoras. Mejoras, ninguno puede hacer mejoras sin el consentimiento de los demás, salvo que sean mejoras necesarias, que en ese caso sí puede hacerlo incluso sin el consentimiento de los demás y después puede reclamar lo gastado, o mejoras útiles siempre y cuando sean a su efectivo costo. Y con respecto a los gastos, todos deben el gasto proporcional a ello. Lo importante es, entre la comunidad, sí, perfecto, está todo determinado, cada uno proporcional. Pero si toman una deuda afuera, es decir, tienen que arreglar un campo, alambrarlo y van a la ferretería a comprar ese alambre en nombre de la comunidad, pueden pasar dos cosas. Que pacten solidaridad, entonces todos responden por el todo y después es una cuestión interna, o que establezcan que es un condominio y cada uno le corresponde una cuota aparte. Si al tercero le establecen qué porcentual le corresponde a cada uno, el tercero solamente puede reclamar ese porcentual a cada uno. Si no le establecen qué partes de cada uno, el tercero puede reclamarle indistintamente a cualquiera
de ellos. Otra cuestión que veíamos con respecto al condominio es que decíamos, puede ser usado o administrado por todos, no hay ningún problema, pero si existe algún impedimento que haga imposible o inviable esta cuestión, se establece que una asamblea va a determinar quién es el que se haga cargo del uso y la administración. En este caso tienen que estar todos presentes, esto es muy importante, y se decide por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Pero sí o sí tienen que estar todos presentes. Si no están todos presentes, no pueden decidir. Otra cuestión del condominio es con respecto a la división. Perfecto, tenemos todas estas partes, pero queremos dividirlo. Queremos transformar esa cuota parte ideal en una cuota parte física, una cuota parte material. Lo que establece el código es que se prioriza siempre el intento de partición en especie. Es decir, somos 3 hermanos, tenemos un condominio sobre 3 casas, una para cada uno, y se acabó. Si no se puede, se hace en dinero, es decir, se procede al remate, a la venta y se divide en partes iguales el dinero. Tengan en cuenta cuando les pongo el ejemplo de la especie que pueden ser 3 casas, uno para cada uno de los hermanos, pero se tiene que respetar esa partición porcentualmente, no solo nominalmente, sino también de valor. Porque supongamos que hay 3 casas, pero uno queda en la costa de Mar del Plata y tiene 3 pisos, la otra queda en el centro de Córdoba y es un departamento, y la otra queda en Buenos Aires y es una casa de 2 plantas, no es lo mismo una casa para cada uno, porque nominalmente sí está dividido, pero en monto dinerario no. Otra cuestión con respecto a la partición es que existe 3 variantes, por así decirlo, de condominio. La regla general es que no esté sujeto a indivisión forzosa, es decir, que en cualquier momento cualquiera de los condóminos puede pedir la partición. Decíamos, se prioriza en especie, si no en dinero, eso siempre así, y se rigen supletoriamente por las reglas de la división de la herencia. Es decir, ¿se puede hacer extrajudicialmente? Sí, siempre y cuando estén todos los condóminos presentes, estén de acuerdo unánimemente y además sean todos mayores de edad y capaces. Si no se da ninguna de estas situaciones, se debe hacer sí o sí judicialmente. Es decir, por ejemplo, si el condominio incluye a una menor de edad, sí o sí esa partición se va a tener que hacer judicialmente. Y después existen condominios que tienen indivisión forzosa, es decir, que no se pueden dividir, ya sea en forma temporal o en forma perdurable. En forma temporal puede ser por diversas causales. Una de ellas puede ser que se dejó un bien por testamento y está sujeto a una indivisión, el plazo máximo de este es de 10 años, o bien que se decide pactar durante 10 años la indivisión. Esto es, que durante ese plazo no se puede dividir. Y después puede ser la perdurable, que es cuando son accesorios indispensables de un bien que esté en condominio, o bien los muros medianeros o alguna cuestión así, que en ese caso la indivisión dura para siempre. ¿Cuáles son los accesorios indispensables? Por ejemplo, tengo un campo en condominio con otra persona y la medianera, ¿no? Nunca lo vamos a poder dividir, un accesorio indispensable. Por último, una de las cuestiones también a relacionar con el derecho a condominio es un instituto que establece el código que se llama partición nociva. ¿Qué es esto? Que más allá de que se pueda pedir la partición en cualquier momento, si uno de los condóminos entiende que es antieconómico, abusivo o va a perjudicarlo esta división, puede ir a solicitarle al juez que declare la partición como nociva y prohíba la realización de la misma. El juez puede determinarlo por un plazo máximo de 5 años, prorrogable por una única vez por 5 años más. Esto es lo importante del derecho de condominio. El siguiente derecho que vamos a analizar es el derecho de propiedad horizontal, el derecho de PH. Muchos en dónde lo ven a esto en la práctica, en los departamentos. Si ustedes alquilan o tienen algún conocido que alquilen, ellos están haciendo uso del derecho de propiedad horizontal. Entonces, en este caso, el derecho de propiedad horizontal es un derecho real en el cual se afecta a un inmueble, brindando a ciertos particulares, o a los titulares de este derecho de propiedad horizontal, el derecho de dominio exclusivo sobre una unidad privativa, es decir, sobre una unidad funcional, que tiene ciertas características, y además otorga el derecho de condominio, es decir, de uso y goce común, sobre las partes comunes de este edificio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado partes privativas. Estas partes privativas, ¿qué requisitos deben tener? Por un lado deben tener independencia funcional y por el otro deben tener salida a la vía pública en forma directa o por un pasaje común. Estas son las características para que tengan partes privativas. ¿Cuáles son las partes privativas? Generalmente los propios departamentos del edificio. Y después tenemos las partes comunes, que el código las divide en partes necesariamente comunes y en partes comunes no indispensables. Las partes necesariamente comunes son las paredes, la casa del encargado, los ascensores, los montacargas. Todo eso son partes
comunes, indispensables por supuesto. Y después tenemos partes comunes no indispensables, que son aquellas que hoy se conoce como las amenities. El Zoom, la pileta, el lavadero, el solarium. Si ustedes van a ver en las filminas, les dejo el artículo, hay una enumeración de cada una de las partes que se consideran comunes, tanto indispensables como no, pero lo que establece el código es que esa enumeración es meramente ejemplificativa, puede haber otros elementos. ¿Dónde tienen que estar enumeradas cuáles son las partes privativas y cuáles son las partes comunes? En el reglamento de propiedad y administración, de copropiedad y administración. Este reglamento se hace en escritura pública y es uno de los instrumentos por los cuales se afecta, es decir, tiene que haber una escritura de afectación del inmueble a propiedad horizontal y este reglamento de copropiedad y administración, y todo ello va y se mete y se inscribe adentro del registro. En ese reglamento figura cuáles son las partes privativas, cuáles son las partes comunes. Si no se dice nada, se presume que la parte es común. Esto es muy importante. Ahí en pantalla también les dejo el artículo, el cual establece lo que necesariamente y como mínimo debe tener el reglamento de copropiedad de administración. Puede tener diversos elementos más. Ahí, por ejemplo, van a observar la designación del primer administrador. Van a observar también los porcentuales de copropiedad de cada departamento, porque no es lo mismo un departamento de 30 metros cuadrados en un piso que de 70 metros cuadrados en el otro, y este porcentaje va a incidir en las expensas. Esto también es muy importante. Con respecto a los organismos del PH, nosotros tenemos que el principal es el consorcio, que el consorcio es el conjunto de propietarios de este edificio. Entonces, ¿qué es lo importante del consorcio? Que es el representante del departamento, es la representación, el órgano de representación del departamento, y el representante legal del mismo es el administrador. Tiene su domicilio en el inmueble y es, por ejemplo, al que se demanda si se está en juicio. Nosotros, si tenemos un problema con alguna cuestión del edificio, tenemos que demandar al consorcio. Este consorcio a su vez se compone de diversos órganos, los cuales son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Si pensamos en la asamblea, es la deliberación de todos los propietarios en donde se toman las decisiones. El administrador es la persona que, justamente como su nombre lo dice, administra toda esta cuestión, lleva adelante todo lo que sean arreglos, cuentas y toda la parte administrativa, y es justamente el que llama a las asambleas, las convoca. Y lo importante es que a las asambleas se las debe convocar con anterioridad suficiente, y además se debe establecer cuál es el orden del día que se va a tratar en la asamblea. ¿Por qué? Porque en la asamblea solamente se van a tratar estos temas, que se van a aprobar con diferentes quórum dependiendo de qué tipo de asamblea se trate, y en él van a tener solamente voto los propietarios, es decir, los inquilinos no van a tener voto, salvo que el propietario les otorgue un poder de representación para ir y votar en su nombre. Si no, lo que hacen es meramente poder asistir, pero no votar. Igualmente, dijimos, se trata este orden del día, pero la ley establece una pequeña excepción a este principio que dice que si están todos los propietarios presentes en esa asamblea y deciden por unanimidad tratar un tema distinto, lo pueden hacer, aprobándose con las mayorías correspondientes. O bien también establece que son válidas las decisiones tomadas dentro de un PH por todos los propietarios en forma unánime sin siquiera llamar a la asamblea. Es decir, si todos los propietarios están de acuerdo en que se haga esta decisión, no hace falta ni siquiera llamar a una asamblea. Con que lo aprueben todos unánimemente, ya está, se acabó y finalizó, y por consiguiente se puede tomar esta decisión unánimemente. Con respecto al administrador, el primero es designado por el propietario de este edificio y lo que hace es establecerlo en el reglamento de copropiedad de administración. Al momento de hacerse la primera asamblea se tiene que decir si este administrador va a continuar en sus funciones o se designa uno nuevo, que puede ser un propietario o un tercero y puede ser tanto una persona física como jurídica. El último de los órganos es el consejo de propietarios, que en realidad sus funciones son suplir al administrador cuando éste no lleve a cabo sus funciones o cuando no se encuentre. Por consiguiente puede llamar a las asambleas o hacer todas las funciones de este siempre y cuando aquel no las lleve a cabo. Eso es básicamente el derecho de propiedad horizontal. El último tema que vamos a ver antes del corte es el de las nuevas manifestaciones de la propiedad. ¿Por qué se lo llama así? Porque, como les decía, antes de la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015, estas cuestiones existían en leyes especiales, como la 13.512, por ejemplo, de propiedad horizontal, o en la Ley de Superficie Forestal, pero se introdujeron al Código como derechos reales en particular.
¿Cuáles son estas nuevas manifestaciones? Los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados, el tiempo compartido y el derecho de superficie. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Si pensamos primeramente en los conjuntos inmobiliarios, lo que tenemos que decir es que los mismos básicamente vinieron a regular todo lo que pasaba con los clubes de campo, los countries y todos estos desarrollos urbanísticos que se ven o cuyas notas características que podemos ver son el cerramiento forzoso, las medidas de seguridad, un órgano de administración, todas estas cuestiones, seguridad privada, todos estos son cuestiones que afectan y vuelven a este lugar un conjunto inmobiliario. ¿En qué lo vemos hoy? Como decíamos, clubes náuticos, clubes de campo, countries. Esto viene a regular lo que antes por ley no existía. Antes, ¿qué se hacían? Se hacían sociedades anónimas o SRL o alguna figura residual para reglamentar estos barrios privados. Con este derecho real en particular lo que se estableció es, se llaman conjuntos inmobiliarios y lo que establece la legislación es que son un derecho de propiedad horizontal particular. ¿Por qué? Porque otorgan a sí mismo un derecho de uso y dominio sobre un determinado bien en forma privada y además un derecho de condominio sobre los espacios comunes como pueden ser el clubhouse, la pileta, el quincho, el Zoom o algún otro lugar. También tienen órgano de administración y si van a ver la legislación que establece el código, se establece también un reglamento en donde se va a establecer tema de las visitas, si son aranceladas o no, de los familiares. Incluso dice que, fíjense a los fines prácticos, que pueden establecer limitaciones en la venta de las unidades. Esto pasa mucho en los countries. Yo tengo una casa en un country, por ejemplo, y dice el reglamento que para venderla lo que se tiene que hacer es previamente notificárselo a la administración. ¿Por qué? Porque la administración va a evaluar si el nuevo comprador puede o no hacerlo. Y si no, lo que establece es un derecho de preferencia a favor de la administración para adquirirlo. Por ejemplo, yo le digo a la administración que voy a vender mi casa en 1.000.000 de pesos. La administración tiene el derecho de colocar y pagar ese 1.000.000 de pesos y adquirir con preferencia ese inmueble. Importante, puede establecer limitaciones, pero nunca una restricción a vender, no puede hacerlo. Lo que surge o que se debate es qué pasa si no se cumplen estas restricciones. Muchos dicen que no se puede anular la venta, sino simplemente se pueden colocar sanciones administrativas o esta cuestión. También hay expensas. Esto es algo que no nombré en el PH por ser algo totalmente simple o conocido por todos. Hay expensas tanto ordinarias como extraordinarias. Esta división es importante en la práctica, ténganlo en cuenta cuando se firman los contratos de locación. ¿Por qué? Porque muchas veces se establece que las expensas ordinarias son asumidas por el inquilino y las expensas extraordinarias por el propietario de la unidad. El siguiente derecho es el de tiempo compartido. El derecho de tiempo compartido existe de muchísimo tiempo, estaba en una ley especial y lo que vino a tratar de hacer es regularse como un derecho real autónomo, ya que existían muchas violaciones dentro del marco de este derecho. ¿Qué es lo que se establece? Un derecho real mediante el cual se afectan bienes, tanto muebles como inmuebles, a los fines de su utilización en medios turísticos, viajes, hospedajes o cualquier otro fin turístico, por un periodo de tiempo a través de un sistema de turnos, ya puede ser fijo o variable. Les pongo un ejemplo, es muy común que les vendan un derecho de tiempo compartido sobre un hotel en Playa del Carmen, supongamos. Entonces, ¿cómo se constituye este derecho o cómo se realiza? ¿Qué es lo que se hace? La persona adquiere el derecho por un pago de una única vez. Por ejemplo, me venden el derecho de tiempo compartido de 25 años sobre un hotel en Playa del Carmen. Yo pago 100.000 pesos por ese derecho. Y después, cada año, debo pagar el proporcional de los gastos de esa unidad. Es decir, supongamos que los gastos de ese hotel son de 10.000 pesos y somos 10 personas que tenemos el tiempo compartido sobre el mismo, entonces cada uno va a pagar 1.000 pesos. Entonces, yo pagando los gastos de cada año más el ingreso de ese derecho, puedo usufructuar ese derecho todos los años el tiempo que haya establecido por contrato. ¿Qué es todo el tiempo que haya establecido por contrato? Lo que establece es que el tiempo puede ser fijo o variable. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pactar una semana en el mes de julio de cada año, o bien puedo pactar que el mismo sería variable. Puede ser una semana en temporada baja, debiendo notificar al administrador con una antelación de 2 meses para asignar fecha,
O es muy común que te digan, bueno, de acuerdo a un sistema de puntos se te va a asignar la fecha, por ejemplo, consumos tarjeta de crédito. Si consumís de 10 a 15.000 pesos, te vamos a dar una semana en temporada baja. De 15.000 a 30.000, una semana en el mes de julio. De 30.000 a 60.000, una semana en temporada alta. Esta cuestión puede ir variando, puede ser fijo o puede ser variable. ¿Qué es lo importante de los fines prácticos con respecto a este derecho? Que debe afectarse estos bienes, tanto muebles como inmuebles, al sistema de tiempo compartido, inscribiéndose tanto en el registro de la propiedad, en el caso de ser inmuebles, por ejemplo, o en su respectivo registro, y en el registro de prestadores del sistema de tiempo compartido. Y más importante aún, todos estos bienes deben estar libres de gravámenes, tanto los bienes como las personas que se van a introducir en esta clase de acción o en esta clase de derecho, deben estar libres de cargas o gravámenes. Es decir, yo no puedo incluir en un tiempo compartido una casa que tenga hipotecada. Tiene que estar libres de gravámenes. Esto es totalmente importante. ¿Por qué se hizo esta regulación? Porque antes se violentaba muchísimo a los consumidores esta clase de derechos, ofreciéndole planes que nunca entendían, o que la letra chica les decía que en realidad era una semana, pero era una semana en el mes de octubre y nadie podía utilizarla, o por muchísimos años, o no le decía cómo dividir los gastos, o toda esta cuestión. Después tenemos el derecho del cementerio privado, que el derecho del cementerio privado lo que viene a decir es que son los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos, y esto es muy importante. La ley no establece cementerios animales, más allá de que en la práctica se estén empezando a ver, y yo creo que en un futuro van a estar regulados, actualmente solamente es para restos humanos. Vélez-Sarsfield en el Código Civil Viejo no lo establecía que solamente eran cementerios públicos, no había de propiedad privada, pero se vino a regular esta cuestión. ¿Qué es lo importante? El tema del pago de las expensas, y que lo que establece la ley con respecto a esto es que existe un administrador que va a ser el encargado de toda esta cuestión de cobrar las expensas, de mantenerlo y todo ello. ¿Por qué es tan importante el administrador? Porque lleva dos registros que son necesarios para este derecho. El primero, el registro de inhumaciones, y el segundo, el registro de titulares del derecho de sepultura. Otro punto que remarca la ley es el tema de la afectación del inmueble al cementerio privado. Una vez que esto esté afectado y aprobado, ¿por qué digo aprobado? Porque hay cuestiones de policía mortuaria, es decir, el poder de policía mortuaria que establece cuestiones de salubridad, de sanidad y toda esta cuestión. Entonces, una vez aprobado el mismo, no puede modificar su destino. Esto tiene que ver con la especial cuestión que tiene este derecho con respecto a lo emocional y al destino del mismo. Este administrador, además de llevar estos derechos, como decíamos, cobra las expensas, mantiene toda esta cuestión, y de ahí surgen los derechos y obligaciones de la persona que tiene este derecho sobre este cementerio, que es principalmente utilizar el mismo, la libertad de culto, salvo que sea un cementerio privado que establezca determinada religión, pero también tiene la obligación de respetar los horarios de visita, las formas. Por ejemplo, ustedes saben que hay cementerios que no permiten el agua, sino que tienen que hacerlo con arena por cuestiones sanitarias, permiten ritos religiosos por un determinado horario, y además, como también otra obligación principal, pagar los gastos y las expensas. ¿Por qué? Porque la ley establece, el Código Civil establece, que los derechos de sepultura, es decir, los derechos que se tienen sobre la sepultura, son inembargables, salvo en dos supuestos, que es cuando se deben gastos, contribuciones o expensas sobre los mismos, o bien se tomó un préstamo para la construcción de ellos y se ha procedido a la deuda de un saldo sobre el mismo. En esos dos casos es embargable ese derecho sobre esa sepultura. Caso contrario, no. Entonces recuerden, lo importante es un inmueble afectado a la inhumación de restos humanos, no animales. El último de los derechos reales que vamos a analizar es el derecho de superficie. Este derecho consiste en la posibilidad de, sobre un inmueble ajeno, plantar, forestar o construir durante el término estipulado por la ley. Las modalidades son o plantar, forestar o construir, o bien hacer mío lo plantado, forestado o construido. Es decir, sobre un campo que ya esté forestado, yo puedo hacer mío lo que ya esté forestado, o bien, si no hay nada, puedo forestar ahí, o sobre un lote puedo construir ahí. El plazo máximo que establece la ley por el cual se permite este derecho es de 50 años en el caso de forestaciones o plantaciones y 70 años en el tema de construcciones. Esto es por una cuestión de amortización de gastos y la inversión que conlleva.
Lo importante de este derecho es que no se puede alterar la esencia ni modificar el destino del bien inmueble ajeno. Y como se trata de un inmueble, siempre tengan en cuenta los fines prácticos que debe ser realizado mediante escritura pública. Entonces, al no poder alterar el destino, solamente puedo hacer plantar, forestar o construir en esas modalidades. Al finalizar, por el principio de superficie solo 6, todo el plantado, forestado o construido que quede en dicho inmueble va a ser de propiedad del primer propietario. Salvo lo que establece el código es que existe una recompensa o bonificación o una contraprestación que se puede pactar al comienzo o durante la vigencia del contrato, o bien, si no, residualmente lo que establece el código es un parámetro de acuerdo a los últimos años, restándole amortizaciones y gastos y esa cuestión. Por último, con respecto a las formas de extinción de este derecho real, tiene formas particulares, que la primera es la consolidación. Por supuesto, si yo compro el inmueble ajeno, me transformo en dueño, voy a dejar de ser superficial, sino que paso a ser dueño. Renuncia, vencimiento del plazo, o bien también establece que se extingue por el no uso. Este no uso puede incluir el uso incorrecto. En el caso de las construcciones es por el plazo de 10 años y en el tema de las forestaciones o plantaciones por el plazo de 5 años. Y además, la ley establece una cuestión que si pasa un fenómeno meteorológico o cualquier catástrofe y se destruye lo plantado, forestado o construido, no pierdo el derecho si vuelvo a plantar o forestar en el término de 3 años o bien construir en el término de 6 años. A continuación vamos a realizar, al igual que en las restantes clases, un corte de 15 minutos, donde los primeros 10 son de break y para que ustedes me puedan hacer cualquier consulta que tengan al chat, y los últimos 5 son para que realicen unas pequeñas actividades que les voy a dejar en pantalla. Al regresar vamos a analizar las respuestas de la misma y luego vamos a continuar analizando los últimos derechos reales que nos quedan, que son sobre cosa ajena, tanto de uso y disfrute como de garantía.
Vamos a repasar las respuestas a las preguntas de las actividades que les dejé. Con respecto a la primera pregunta, él tiene un derecho de dominio desmembrado. Recuerden que si estaba sujeto a una carga o un gravamen real, era desmembrado. En este caso posee el derecho de dominio, pero limitado o en forma imperfecta por esta cuestión. En la siguiente pregunta, el plazo máximo es de 10 años. Recuerden que era una causal de indivisión no perdurable, sino temporal, con el plazo máximo de 10 años. La siguiente afirmación es falsa, por supuesto. ¿Por qué? Porque el plazo es de 5 años para la partición nociva. Posteriormente lo puede realizar o extender por 5 años más, pero inicialmente es por 5 años. Los órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador, con las facultades de cada uno de ellos, que fue lo que fuimos viendo a lo largo del desarrollo de la primera parte de la clase. La siguiente respuesta no puede realizarlo. Esto no puede ser porque existe un gravamen. Y recuerden que para que el tiempo compartido pueda utilizar esos bienes, ya sean muebles como inmuebles, deben estar libres de toda carga o gravamen, tanto los bienes como las personas que estén dentro de esa tratativa. Con respecto a la siguiente, el derecho de superficie es de 50 años para el caso de las forestaciones o plantaciones y de 70 años para el caso de las construcciones. Los requisitos que debe tener la unidad funcional o la parte privativa de un derecho de propiedad horizontal es, por un lado, salida a la vía pública, ya sea en forma directa o por un pasaje común, y además tiene que tener independencia funcional. Y con respecto a la última consulta, la misma también es falsa, porque recuerden que en el condominio, cada condominio sobre su cuota parte indivisa podía venderla con amplias facultades sin necesidad del consentimiento de los restantes condóminos. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte es un repaso también a grandes rasgos de las principales características de los derechos reales sobre cosa ajena, tanto de uso y disfrute, que allí vamos a encontrar el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres, como los derechos reales sobre cosa ajena de garantía, que está la hipoteca, la prenda y la anticresis. Si vamos a ver el usufructo, es el derecho real por el cual se permite usar y gozar de un bien ajeno. En este caso, ¿qué lo diferencia con el dominio? Que no se puede disponer ni jurídica ni materialmente del mismo. Entonces, en el usufructo lo que tenés es un bien ajeno donde vos lo podés usar y gozar. Acá existe un límite muy expreso que establece la ley, que es el que no se puede alterar la sustancia. ¿Y cuándo se considera que el mismo está alterado? Cuando se modifica sustancialmente o bien cuando se altera la finalidad o el destino que tenía ese bien objeto sometido al usufructo. Con respecto a otra cuestión importante que establece la normativa es las modalidades por las cuales se puede constituir el usufructo. El mismo presenta 3 modalidades o 3 supuestos distintos. El primero es conservar la propiedad y otorgar, o sea, conservar la nuda propiedad y otorgar el usufructo a una persona. Es un caso muy común donde los padres, por ejemplo, tienen la propiedad del bien y deciden darle el usufructo a los hijos. El siguiente caso es a la inversa. Me reservo el usufructo, pero le doy la nuda propiedad a otra persona. Esto pasa mucho en cuestiones de familia para evitar posteriormente el tema de las declaratorias de herederos y sobre todo el sucesorio. Entonces los padres donan a los hijos los bienes, les dejan su propiedad, pero siguen viviendo a través de un usufructo vitalicio. Con respecto a la última es, yo paso la nuda propiedad a una persona y el derecho de usufructo a otro. Le dono la casa a mis hijos, pero al mismo tiempo le doy el usufructo vitalicio a un sobrino mío que no tienen dónde vivir. Entonces esas son las 3 modalidades. Si no se establece plazo de duración, se entiende que el mismo es vitalicio en el caso de las personas físicas y en las personas jurídicas tiene un plazo máximo de 50 años. Por eso, cuando nosotros vamos a las causales de extinción de este derecho, vemos que por cumplimiento del plazo, en el caso de las personas físicas, personas jurídicas 50 años, si es la persona física, con la muerte del usufructuario, es decir, si muere, automáticamente se extingue el derecho de usufructo. Además, también se extingue por el no uso durante 10 años, si no se utiliza este derecho durante 10 años, se extingue el mismo. Y también tenemos el caso de la renuncia por parte del usufructuario o bien la extinción por consolidación.
el caso que les decía recién. Yo me reservo, por ejemplo, la propiedad y le doy la superficie a mis hijos. Si yo fallezco, ellos heredan, por consiguiente se transforman en propietarios y ya dejan de ser usufructuarios. Una consolidación en la misma persona de ambas facultades o de ambas posibilidades de la norma. Esas son las causales de extinción del usufructo. Entonces tengan en cuenta que dentro de los derechos reales sobre cosa ajena de uso y disfrute es el que mayor número de facultades otorga. ¿Por qué? Porque muchas veces la ley habilita además que el usufructuario pueda constituir derechos personales e incluso reales sobre dicho usufructo. En cambio, si pensamos en el siguiente, que es el derecho de uso, el mismo, por ejemplo, a diferencia del usufructo, solamente puede ser constituido a favor de personas físicas o personas humanas, no puede ser constituido a favor de personas jurídicas. Además, encuentro un límite muy grande en la reglamentación que establece que no puede constituir derechos reales. Fíjense como acá no dice nada de derechos personales, entonces podría ser que lo haga, pero no derechos reales. Y lo que se establece asimismo es que si el uso está brindado para satisfacer necesidades básicas de la persona o de su grupo familiar, no puede ser embargado por los acreedores de este usuario. Por último, y esto es no menos importante en la práctica para que ustedes lo revisen, es que si del título no surgen las limitaciones, es decir, para que sea un derecho de uso, se considera que es un usufructo. Por eso siempre, en el momento de realizarlo, sobre todo trata siempre sobre inmuebles, por consiguiente, en la escritura pública, fíjense la extensión del derecho, porque si no está perfectamente delimitado que es un derecho de uso, va a ser considerado un derecho de usufructo. El otro derecho que tenemos es el derecho de habitación. En el derecho de habitación es el derecho real que le asiste a una persona o a su grupo familiar para habitar en un inmueble o en una parte del mismo, pero es más restrictivo todavía que el uso, que el usufructo también, ya que el mismo solamente puede ser a favor de personas humanas, personas físicas, y además tiene carácter alimentario y un instituto totalmente personal, es instituto personal, es de la persona a favor de la cual se establece por cuestiones meramente alimentarias. Un ejemplo claro que encontramos en el código de este derecho real de habitación es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite o del conviviente supérstite. Con las limitaciones que establece la ley, van a ver que, por ejemplo, si es el cónyuge supérstite, es hasta que establezca otro vínculo con otra persona o bien vitalicio. En cambio, del conviviente supérstite es reglamentado en el plazo de 2 años. Pero estas son cuestiones que exceden a la tratativa de esta clase. Simplemente para que vean un claro ejemplo de cuál es el derecho de habitación que pueden ver establecido en el Código Civil y Comercial. El último de los derechos reales de uso y disfrute es el derecho de servidumbre. En este derecho lo que hay son 2 inmuebles, uno dominante y uno sirviente, en el cual se obtiene a partir del sirviente una finalidad o una funcionalidad. Esta funcionalidad, y es muy importante según la ley, puede ser de mero recreo. ¿Cuáles son los casos más comunes de goteraje, de acueducto, de pastoreo? Es decir, hay 2 campos. El de paso, por ejemplo, yo no tengo salida a ningún camino, entonces puedo hacer una servidumbre de paso por el inmueble sirviente, es decir, lo puedo cruzar para pasar hacia la ruta. Tengan en cuenta también que estos, como por ejemplo el de paso o el de sacar agua, si no tengo acceso a agua de ninguna forma, son servidumbres forzosas y en este caso las puedo reclamar judicialmente en cualquier momento, ya que es imprescriptible. Lo importante es que la servidumbre no puede ser constituida judicialmente. Puede ser constituida por contrato, por disposición de última voluntad e incluso hay una discusión doctrinaria acerca de si puede ser por prescripción. Se establece que cuando eran continuas y aparentes podían ser, es decir, continua y aparente quiere decir que, por ejemplo, sacar agua era continuo y aparente que se veía, es decir, si es algo que se haga constantemente y en forma visible, podía adquirirse por prescripción. Pero como ya el Código Civil ha dejado un poco de lado esta clasificación de las continuas y las aparentes, hay parte de la doctrina que dice que sí, que se pueden adquirir por prescripción, y hay parte de la doctrina que considera que no, ya que se ha eliminado estas características. La servidumbre puede consistir en un dejar hacer, en un no repeler, en no hacer nada ante un hecho, pero no te pueden obligar al fondo sirviente a hacer algo. Es decir,
pueden obligarme a que permita pasar las personas o que los animales coman, pero nunca hacer yo como fondo sirviente algo a favor del dominante, es decir, una acción material. Esta cuestión no se puede realizar. Las servidumbres, recuerden, entre dos inmuebles, siempre por escritura pública. Hay otras servidumbres, otra clase que son las servidumbres personales, pero no vienen al estudio de nuestra cuestión en esta clase. Recuerden entonces, las más comunes: goteraje, acueducto, paso, de obtener agua, de riego. Todas estas son servidumbres que se pueden realizar entre dos inmuebles. Por último, nos quedan repasar básicamente lo que son los derechos reales sobre cosa ajena de garantía. Acá encontramos la hipoteca, la prenda y la anticresis. La hipoteca es la más común, es mediante la cual se garantiza con un inmueble, ya sea propio o ajeno, una deuda. ¿Por qué digo propio o ajeno? Propio y ajeno respecto al bien con respecto a la deuda, pero siempre va a ser con un inmueble propio el que afianza. ¿Por qué les hago esta aclaración? Para no confundirlos. Yo voy al banco, supongamos, quiero tomar un mutuo bancario, un préstamo. Voy al banco, pido que me den un préstamo, por el monto del préstamo me piden una garantía hipotecaria. Esa garantía hipotecaria puede ser mi propia casa, yo voy, doy mi casa en garantía, o bien puedo solicitarle, por ejemplo, a mi madre que venga y dé su casa. Es decir, el mutuo está garantizado con un bien que es de mi madre, pero es ella la que va a constituir el derecho de hipoteca, es decir, siempre lo constituye el titular. ¿Por qué? Porque acá no existe la convalidación, es decir, nadie, ninguna persona distinta al titular puede constituir un derecho real de hipoteca. Únicamente lo puede hacer la persona titular de este bien. ¿Qué otra cuestión es importante? Todos estos derechos de garantía son convencionales, son pactados por las partes, por su titular, tienen que estar especialmente determinados. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cuando veamos en la próxima clase el principio de especialidad, tiene que estar correctamente determinado el sujeto, el objeto y la causa. Y más aún, en la hipoteca, que el bien queda en manos del deudor. Yo garantizo con una hipoteca, pero el bien queda en mi propiedad. Es decir, entonces tiene que estar perfectamente individualizado este bien, sobre todo para garantizar esta cuestión de este derecho. Los derechos de garantía, por otro lado, se van a extinguir cuando se proceda a la subasta o al remate, siempre y cuando los deudores y los acreedores hayan sido debidamente notificados. Si no han sido debidamente notificados, no se extingue por el remate ni por esta cuestión de la subasta. Otra cuestión importante que por ahí trae confusión es que antes se establecía que, independientemente del plazo de duración del crédito o del mutuo, el plazo de vigencia de la inscripción registral de la hipoteca era de 20 años. Actualmente eso se modificó y ahora la hipoteca, la inscripción registral de la hipoteca, tiene un plazo de 35 años. Puede ser renovado, pero en 35 años va a durar la inscripción. ¿Por qué les planteo esto? Y esto es muy importante. Porque la mayoría de la gente, lo van a ver en la vida profesional, ¿qué hace? Decide, bueno, constituye una hipoteca para un crédito de 10 años. A los 10 años termina de pagar el crédito y se olvida. Deja la hipoteca inscripta, es decir, el préstamo ha sido cancelado, pero la hipoteca no, sigue inscripto registralmente. Cuando van a vender esa propiedad, se piden los informes del registro y el registro sale que hay una hipoteca vigente. Ustedes van con el libro de oro y dicen, no, el crédito está cancelado. Sí, el crédito está cancelado, pero la inscripción sigue vigente, no ha caducado. ¿Por qué? Porque no han pasado esos 35 años. Entonces, siempre la recomendación a los clientes es, cuando terminen de pagar el crédito, realicen la cancelación de la hipoteca, la cancelación registral. Si no, va a durar 35 años esta vigencia de esta inscripción. El siguiente derecho es el derecho de anticresis. Y el derecho de anticresis es aquel derecho real por el cual yo otorgo la posesión de un bien inmueble mío. ¿Para qué? Para que otra persona lo use, realice acciones que le permitan obtener frutos y de esos frutos se vaya cobrando una deuda. Es decir, yo tengo una deuda de 100.000 pesos, entonces le doy el campo para que lo coseche y de la cosecha vaya obteniendo ese bien. Puede recaer, sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque va a variar los efectos de esta cuestión. ¿Por qué?
Porque por un lado tenemos el plazo de duración máxima es de 10 años para bienes inmuebles y de 5 años para bienes muebles. Y los efectos de la registración, al igual que en la hipoteca, eran de 35, en este caso van a ser de 20 años para los bienes inmuebles y de 10 años para los bienes muebles. Entonces, ¿entienden esta garantía? Yo se lo doy para que del producido de los frutos vaya cobrándose una determinada deuda. Primero los intereses y después el capital. Siempre así se cobra. Y el último que tenemos es la prenda. Y acá existen dos clases de prendas. Lo importante es que nuestro código establece una prenda en donde yo entrego el bien al acreedor para que éste lo tenga en garantía de su crédito hasta que él mismo sea pagado. Entonces, en este caso, hay un desplazamiento del bien y por ende no hay registro, no queda registrado esta cuestión. Esta es la primera clase de prenda. La segunda es la que se da en materia automotor y es la que es más común en los autoplanes. En este caso, como no hay desplazamiento del bien, es decir, el bien lo mantiene el deudor, yo garantizo una obligación mía, pero mantengo el bien, no hay desplazamiento, es decir, no lo tiene el acreedor, esto es lo que se procede a registrar. Entonces, esta es la denominada prenda sin desplazamiento o con registro. En cambio, en la otra, como hay desplazamiento, como yo se lo doy al acreedor, no hay necesidad de escribirlo para garantizar el derecho del acreedor porque él mismo lo tiene. Solamente va a quedar el contrato perfeccionado entre nosotros. Un pequeño detalle que me olvidé de mencionarles de la anticresis es importante. Se requiere que sea hecha por escritura pública, pero no es una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque es solamente a los fines ad probationem. Se considera además un contrato unilateral y oneroso. Volviendo a la prenda. Cuando yo la desplazo, se la doy al acreedor, lo que se establece es que este acreedor va a pasar a ser un tenedor de la cosa. Y en este caso lo que va a tener es una tenencia no desinteresada. ¿Por qué? Porque la persona no va a poder utilizarla. Es decir, yo le voy a dar el bien prendado para que él lo conserve, pero él únicamente va a ser un depositario. No lo puede utilizar. Si lo utiliza, yo puedo dejar sin efecto el contrato de prenda y solicitar la restitución. Entonces, tenemos los tres derechos de garantía que son hipoteca, prenda y anticresis, con las variantes que vimos y las características que enunciamos recientemente. Por último, quedó una pequeña cuestión relativa al usufructo, que es muy importante a los fines de que si ustedes alguna vez tienen que aconsejar prácticamente a alguien, que son las obligaciones del usufructuario y de la persona que va a obtener este usufructo en forma previa al mismo. ¿Cuáles son estos derechos o estas obligaciones? Las principales son el de ofrecer garantía por cualquier alteración de la esencia o cualquier desperfecto que pueda tener la cosa, y además, sobre todo, el de hacer un inventario. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si no se hace un inventario, se presume que lo recibió en perfecto estado y cuando lo tenga que devolver, si algo estaba mal o si algo faltaba, va a tener que hacerse cargo él. En forma posterior a la posesión, por supuesto, tiene que usarlo de acuerdo al destino de la cosa y devolverlo al finalizar la misma. El último tema que vamos a ver son las acciones reales. Tengan en cuenta que quien tiene un derecho real no puede reclamarlo por mano propia, sino que tiene que ir a juicio, es decir, tiene que hacer una acción jurisdiccional. ¿Para qué? Para que le reconozcan la existencia, la libertad o la plenitud de ese derecho real. En base a ello, el código establece que ante turbaciones o desposesiones, que son las dos lesiones que pueden sufrir los derechos reales, uno es cuando no te lo permiten ejercer plenamente o te implican restricciones, que es la turbación, otro es la desposesión cuando directamente te lo saquen. Acá tengan en cuenta que la desposesión tiene que ser absoluta, pero puede ser parcial o total, es decir, yo tengo un campo de 100 hectáreas. Me desposeen 5 hectáreas, ahí hay una desposesión absoluta sobre esas 5, pero parcial sobre mi totalidad. Llegado esto, el código establece 4 acciones reales distintas. Por un lado, la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la confesoria y la de deslinde. La reivindicatoria es para reclamar la existencia de este derecho. La negatoria, la libertad, y la confesoria, la plenitud. Por último, la de deslinde tiene únicamente la finalidad
de ver o determinar por dónde pasa el límite de dos inmuebles que están pegados. Únicamente para determinarlo. Si yo ya sé y considero que mi vecino ha hecho 3 metros para dentro de mi propiedad, ya ahí no va a ser una acción de deslinde, sino que va a ser una acción reivindicatoria porque ahí hubo una desposesión. Existen reglas y cuestiones prácticas de cada una de estas acciones, pero son cuestiones mucho más complejas que exceden a este tratamiento. Lo importante que necesito que ustedes sepan es que para implementar las acciones reales, nosotros tenemos que tener ese derecho real tanto al comienzo, es decir, cuando se va a plantear esta demanda, como así también al momento en que se dicta la sentencia. Se debe mantener durante todo el procedimiento esta situación de titularidad del derecho real. A continuación vamos a hacer un último corte de 10 minutos, donde también vamos a hacer los primeros 5 para que puedan tomarse un breve descanso para intentar incorporar estos conocimientos. Sé que por ahí es un poco complicado ya que son muchos y es una velocidad un poco rápida. Y los últimos 5 para hacer una pequeña actividad. Al regresar vamos a repasar las respuestas a esas actividades y vamos a hacer un breve repaso de lo analizado en esta clase.
Bueno, vamos a repasar las respuestas a las preguntas de las últimas actividades. Con respecto a la primera, la misma es falsa porque no puede ser judicial. Recordemos que cuando hablamos del usufructo nunca puede ser constituido judicialmente. Esta es una de las particularidades de esta clase de derechos. Con respecto a la siguiente consulta, el derecho se extinguió en el año 2019. ¿Por qué? Porque una de las causas de extinción del mismo es su no uso durante el plazo de 10 años. Entonces, como no lo usaba desde el año 2009, en el año 2019 se extinguió el mismo. Con respecto a la tercera pregunta, se trata de un usufructo, porque recuerden que si del título constitutivo no surge perfectamente individualizado los límites que lo transforman en un derecho de uso, se considera que el mismo es un usufructo. Por eso les decía siempre que tengan en cuenta esta cuestión. La cuarta pregunta no puede ser realizada. ¿Por qué? Porque el derecho a habitación solamente veíamos que puede ser realizado a favor de personas humanas, personas físicas, nunca a favor de una persona jurídica. Entonces, si quiere hacer esta acción, lo que va a tener que hacer es hacerlo directamente el derecho a habitación a favor del gerente. La siguiente pregunta es verdadera. La servidumbre puede tener una situación que sea de mero recreo. No hace falta que sea otra cuestión. Puede tener otras cuestiones, sí, puede ser de paso, una servidumbre de acueducto, de gasoducto, pero puede también ser de mero recreo. Los derechos reales de garantía son la hipoteca, la prenda y la anticresis. Veíamos cada una de ellas con sus respectivas características. La siguiente consulta sería en el año 2035 el plazo máximo, ya que se trata de bienes inmuebles. Si fuera un bien mueble registrable, el plazo máximo sería de 2025, ya que hablábamos siempre que en inmuebles son 20 años y en inmuebles registrables son 10 años. Y la última pregunta es falsa, ya que para proceder a esta subasta se debe publicar en el diario de publicaciones legales del lugar donde se encuentra el bien por lo menos 10 días antes de que se produzca este remate o esta subasta. Entonces, por último y para finalizar, haciendo un breve repaso de lo que vimos en clases, tengamos en cuenta lo importante que es el tema del título y el modo posesorio o inscriptorio, el inscriptorio para que nazca el derecho real. Vimos los casos automotores, caballos pura sangre de carrera y palomas mensajeras. Posteriormente vimos la enumeración en virtud de nombres clausus de los derechos reales. Vimos que había dominio, condominio, PH, conjuntos inmobiliarios, cementerios privados, tiempo compartido. Vimos asimismo el derecho de superficie, vimos servidumbre. También analizamos el derecho de usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda y anticresis. Esta enumeración, recuerden, está en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación. Veíamos el dominio, que es el más perfecto, veíamos los caracteres que es absoluto, exclusivo y perpetuo, veíamos que otorga el derecho a usar, gozar y disponer jurídica y materialmente, y las clases de dominio imperfecto: desmembrado, revocable y fiduciario. Vimos posteriormente el condominio, las facultades que tiene cada condomino sobre su cuota parte, que podían ser amplias sin necesidad, el tema de los gastos, las mejoras, solamente poder hacerlas sin consentimiento si son necesarias y si son útiles a su costo, y después las formas de partición, preferible en especie, sino en dinero. Rigen las reglas de la herencia siempre y cuando no haya indivisión forzosa. Si hay indivisión forzosa, veíamos que podía ser temporal por 10 años o perdurable en accesorios indispensables o en temas como la medianería, los muros, cercas y fosas. Vimos las nuevas manifestaciones de la propiedad y ahí dentro incluimos todo lo que era tiempo compartido, conjuntos inmobiliarios, cementerio privado y el derecho de superficie. Antes todas estas cosas estaban en leyes especiales. Vimos los conjuntos inmobiliarios, que era básicamente lo del country, con sus reglamentos, que era un derecho de PH especial. Después vimos el derecho de tiempo compartido, con esta finalidad de turismo, hospedaje, que podían ser tanto bienes muebles como inmuebles, la afectación, que tenían que estar libres de gravámenes. Vimos la propiedad horizontal, la ley antes estaba la 13.512, ahora es un derecho real en particular. Vimos el consorcio, los órganos de la asamblea, el administrador, el consejo de propietarios, las partes comunes, las partes privativas y sus características de independencia funcional
y salida a la vía pública, ya sea por una vía directa o por un pasaje común, y el derecho de superficie con sus modalidades para plantar, forestar o construir, o hacer suyo de plantado, forestado o construido, y el plazo máximo de 70 o 50 años, y sus modos especiales de extinción. Por último, en el segundo bloque, vimos todo lo que eran derechos reales sobre cosa ajena, el usufructo, uso, habitación y servidumbre. El usufructo, recuerden, usar y gozar sin alterar la sustancia, nunca judicialmente, las modalidades, el usufructo y la nuda propiedad a favor de uno y de otro, me reservo la nuda propiedad y doy el usufructo, o me reservo el usufructo y doy la nuda propiedad. El uso, que es realizado en una menor escala, solo a favor de personas humanas. Recuerden el plazo máximo en personas jurídicas de 50 años. La habitación, que es con carácter alimentario, instituto personae, también a favor de una persona humana. Y las servidumbres entre dos inmuebles, puede ser de mero recreo, recuerden la constitución por contrato, última voluntad, por disposición de la ley en el caso de las forzosas, nunca judicialmente tampoco. Y los derechos reales de cosa ajena de garantía, vimos la hipoteca, la prenda y la anticresis. Dentro de la hipoteca veíamos esto de que si el inmueble era del mismo titular de la deuda o de otra persona, cómo se constituía, cómo quedaba finalizados estos derechos de garantía una vez hechos el remate. Veíamos en la anticresis que era sobre bienes inmuebles o muebles registrables, el plazo de 20 y 10 años, y los efectos de la registración de 10 y 5, al igual que 35 en el caso de la hipoteca. Y por último la prenda, con sus dos modalidades de prenda con registro o sin registro, dependiendo si tiene desplazamiento o no. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda me pueden hacer las consultas en el chat o posteriormente dejarlas en el foro, así las puedo responder y también pueden ser de utilidad para otros alumnos. Nos vemos en la siguiente clase.